O sea, estoy bien, estoy en mi casa, pero tengo una sensación de encierro. Claro, claro. ¿Y qué cosas hacías el fin de semana en otros momentos que ahora no estás pudiendo hacer o qué desearías hacer? Lo mismo, estar en casa. Es loco porque en realidad también tiene que ver con la mente, ¿no? Con cuando alguien te reprime o te quiere imponer algo, nuestra forma es de reaccionar ante eso. Y De en realidad, claro, y de incomodidad ante la consigna. Y no es que, entonces ahora dirías, podría estar saliendo y paseando, pero en realidad cuando podías no lo hacías. sí. Y eso mismo así con los hijos, cuando tenemos hijos decimos, uy, si no tuviera hijos estaría viajando por el mundo. Y después los hijos están grandes y, Súper. y decimos, ¿por qué no están mis hijos? Y es Ya, increíble. es esa cosa de como querer algo que no tienes y algo. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, estoy tratando de pasar aquí, de pensar, de disfrutar y ahorita que voy a compartir con ustedes está bien chévere. Así que bueno, seguimos en contacto. Voy a cerrar el micro ya. Dale, dale. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenida Ángela, a las personas que se fueron sumando. Ahí vengo, voy a buscar agua. Bueno, Vivi, muy bien. Bueno, nos vamos acomodando. Hablábamos o les comentaba que la intención de hoy es seguir profundizando en las órdenes del amor, en el orden y en el poder darnos cuenta de aquello que está en el inconsciente, ¿no? Para eso son estas tareas que nos tomamos para... ¿Y qué es el inconsciente o a qué nos referimos? Aquellas se habla en toda esta rama de constelaciones familiares, hablamos de lealtades familiares. Nosotros venimos eh, a un sistema familiar, que no es cualquier sistema familiar, no es lo mismo que haya nacido en Mendoza, que en Quito, que en... es distinto. Nacimos específicamente en nuestro contexto familiar, sociocultural, y eso nos va condicionando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos vamos aprendiendo, o sea, de los demás, cómo se relacionan, cómo son los vínculos. Nosotros conocemos el vínculo de pareja que conocemos como nuestra guía, es el de nuestra madre y nuestro padre. Y en general venimos de modelos de familias o de vínculos bastante tóxicos y bastante desordenados. Entonces, esta propuesta nos lleva a que podamos rever, porque ese modelo que nosotros tomamos, claro que somos niños y estamos aprendiendo del mundo y no nos damos cuenta, no somos conscientes, pero la forma de actuar de una madre, la que yo conozco es la de mi madre. Puedo conocer otras madres, pero claro que voy a estar muchísimo más influenciada por mi madre al momento de yo ser madre, inconscientemente, porque esos hábitos se fueron grabando en mi mente. Entonces, por ejemplo, en el yoga se le llama samskaras. Samskaras son los surcos mentales, por ejemplo, las tendencias latentes, las tendencias en las que siempre recaemos. Entonces, vamos a ir viendo que quizás si mi madre tenía quizá una postura de victimismo ante mi padre, por ejemplo, yo voy a tener una huella, un ejemplo marcado ahí, entonces puede ser que yo tome el mismo, copie eso inconscientemente, entonces siempre me vaya en la misma dirección. Entonces vamos viendo cómo repetimos sistemáticamente a nuestra madre repitió a su madre, o a nuestro padre, y así. Y así es como vamos repitiendo la inconsciencia. Entonces, todo esto que estamos estudiando y reviendo en nuestra vida, lo que hace es para que podamos traer luz y orden
y para que fluya el amor, porque en realidad siempre hubo amor, nadie, no, es innegable, pero mientras tanto, cuando hay desorden, hay dolor. Entonces eso lo evidenciamos, lo vemos, lo notamos cuando sufrimos en nuestras relaciones, con nuestros hijos, etc. Claro que estas cosas de las que estamos hablando, como yo hablaba del inconsciente, de que no nos damos cuenta de que estamos haciendo esto, uno no quiere generar sufrimiento en nadie, e incluso en nosotras mismas, pero aún así es que siendo conscientes de esto es como lo podemos revertir o ordenar. Entonces, con las leyes que habíamos visto, hola Bianca, bienvenida. Hola, Hola, buenos días, ahí entra Jorge también, bueno. Bueno, entonces seguíamos hablando acerca de la jerarquía, que es una de las leyes que más resonaron, esto de que hablábamos del orden, Vivi, te lo digo para los que no estuviste, el orden, decimos que todo ser, hay una escala jerárquica, entonces todo ser que llegó a la Tierra antes que nosotros, tiene mayor jerarquía que nosotros. Vos vas a ser siempre la niña para tu madre, y vos siempre serás la adulta, la grande para tus hijos. Tus hijos siempre son los niños, por más que tengan 40 años, seguirán siendo los niños. El padre o el grande siempre da, el pequeño recibe. Entonces, esto pareciera simple y claro, pero el detalle es que cuando nosotros empezamos a confundirnos y como pequeños queremos cambiar a nuestros padres, reclamarles algo, o sea, dejar de recibir y querer hacer algún cambio de lo que estamos recibiendo, estamos generando un desorden. Entonces eso nos genera sufrimiento. Lo mismo para nuestros padres. Si vos sos madre y a tus hijos les das y les reclamas cosas, y les pedís que, bueno, yo te doy esto, pero vos deberías hacer esto, deberías comportarte de esta forma. Todas esas cosas son lealtades condicionadas, cosas que aprendimos de nuestros ancestros. Cuando tu madre te decía, Vivi, vos tenés que conseguir un marido y tenés que tener una profesión o todo eso es lo que ella aprendió, que a ella le dijeron. Pero en realidad, efectivamente en la vida, no son más que creencias. Todo eso cuando empezamos a analizarlo, cuando empezás a ver, realmente yo para ser feliz necesito tener un marido. Por eso se habla tanto ahora de la deconstrucción, de todas estas ideas. Y en realidad no, en realidad para tener una relación sana deberíamos ser felices con nosotras mismas y cuando estamos felices, conectar con otra persona feliz y ahí somos dos personas felices que se eligen conscientemente. Pero toda esta cuestión del orden nos lleva a empezar a darnos cuenta cuando estamos fuera de eje o fuera de las leyes de la naturaleza, que es la mayoría de circunstancias que nos pasan con nuestros hijos o con nuestros padres. Por ejemplo, siempre que se habla del niño interior y de sanar las heridas del niño, tiene que ver con porque las cosas que yo aún le sigo reclamando a mis padres, aunque mis padres hayan fallecido, no importa. En mi mente, lo que aún no pude sanar con mi padre o con mi madre, lo estoy perpetuando con mi pareja y con mis hijos. Entonces, si veo un poco más allá, también puedo reconocer que eso también lo traigo de que mi madre también era una herida o mi padre. Bueno, lo importante es que ahora nos hagamos conscientes y que podamos sanar eso, de que si yo siento que mi papá no me escuchaba o me abandonó o lo que sea que yo me sienta que me genere una angustia o una emoción, poder trabajarlo y hacerme consciente de que mi papá me ha dado lo mejor que pude y lo mejor que pudo y que
yo no podría reclamarle nada. O sea, tomo lo que mi padre me dio tal y como lo que me dio, con sus aciertos y sus desaciertos, pero yo como persona grande, como responsable de mi vida, llega un momento en el que no voy a seguir reclamando. Ya tengo 36 años, no importa la edad que tengamos, pero ya soy responsable de mi vida. Entonces, de mis padres recibo lo que me dieron con gratitud, con amor, los honro, pero tomo lo que me sirve, lo que me alimenta, los dones, todas las habilidades, todas las cosas que nos han enseñado, los valores, el amor, y les puedo devolver. Ese es un paso que se hace en constelaciones, de devolverle, se puede hacer mediante una meditación, mediante una carta, de devolverle a nuestros padres, a mi padre, por ejemplo, si vamos a hablar del padre, bueno, o de la madre, devolverle, te devuelvo todas las inseguridades, mamá, te devuelvo todas estas palabras de miedo que me sembrabas cuando yo era niña, y podemos devolverle todo eso, porque ya no tengo miedo, yo ya soy grande y sé que ese temor lo has aprendido, que nunca me quisiste hacer ningún daño, pero yo hoy elijo dejar de tener miedo, por ejemplo. Elijo enfrentar el miedo. Entonces ahí es cuando rompemos esta cadena de lealtades familiares que vengo repitiendo de mi abuela, de mi madre o de mi padre y así. Y ahí es donde se corta la cadena de lealtades familiares, y ese corte de ideas inconscientes que seguía repitiendo lo que hace es traer luz. Traer luz significa liberarme de eso. Cuando yo me puedo liberar de alguna de estas creencias que seguía repitiendo, estoy liberándome no solo a mí y empezando a actuar desde la libertad y no desde el condicionamiento familiar inconsciente, y también estoy liberando a mi hija y a las personas que vienen después de mí. Entonces, por eso es tan importante. Estas cuestiones de lealtad familiar, claro que no nos damos cuenta. Nosotros es el único modelo que tenemos, no nos damos cuenta. Pero cierto es que nos hemos dado cuenta también de chicos que quizás íbamos a la casa de algún amiguito y veíamos a sus padres y se comportaban quizás de manera distinta a la de mis padres. Entonces, cada núcleo familiar tiene ciertas creencias, ciertas ideologías, ciertas formas y mecanismos de manejarse. Y yo recibí eso de mi familia, que eso al principio, cuando somos niños, es una forma que vemos como de protección. Pero ¿qué pasa? Esa protección lo que hace es condicionarme y está limitando. Imaginémonos que el niño, cuando somos niños y somos libres, no tenemos límites, nuestra mente no tiene límites. Entonces, cuando nuestros padres empiezan a decirnos, esto no hay que hacerlo, esto debería ser así, deberías estudiar esto, deberías irte bien en la escuela, cuando ahí nos empezamos a limitar. Entonces empezamos a, no quiero ser todo, o sea, dejo de ser todo lo que estoy siendo y empiezo a hacer lo que debería ser, lo que me dicen que debería pretender de mi vida. Entonces ahí me voy acotando y me voy achicando y me voy achicando y me voy achicando hasta que un día no me di cuenta y estoy siendo un robot que simplemente estoy haciendo lo que me dijeron que tenía que hacer, y el sentir, como recién hablábamos con Dani en el grupo, lo que yo siento quedó en otro plano, no tengo ni idea qué es lo que estoy sintiendo, no tengo ni idea qué es lo que quiero en verdad, simplemente estoy reaccionando de acuerdo a lo que a alguien se le ocurrió en mi familia en el pasado que era lo mejor. Que claro, no es lo mismo que es lo mejor en una época de guerra, en un contexto de guerra, que en la realidad que nosotros tenemos. Sin darnos cuenta, se perpetúan estas ideas, siguen en la lealtad familiar, pero en algún momento alguien, esto es conocido como la oveja negra, también alguien viene a romper. Por eso los hijos, que son los que no nos hacen caso, los que más canas verdes nos sacan,
o nosotros si hemos sido esos hijos, son los que nos muestran que puede haber otra forma de verlo, que eso que yo creo que debería ser, cuando el hijo te desobedece, te muestra que puede haber otra forma. El hijo lo que está queriendo hacer es probar las otras formas. Entonces es una bendición que existan la desobediencia y la deslealtad también, porque así aprendemos todos. Este hijo también se le habla de héroe familiar. Son estas personas que vienen a romper con todas esas ideas que se vienen repitiendo y repitiendo de generación en generación. Nadie pregunta por qué se supone que yo, si me caso, voy a ser más feliz, o nadie pregunta por qué me dijeron que si tenía hijos, o sea, que la mujer tenía que tener hijos, si no, no servía, o esas creencias que hoy empiezan a parecer insólitas, pero que siguen estando muy fuertemente afianzadas en nuestra mente. Me gustaría saber de ustedes qué opinan o qué pueden ver en sus vidas acerca de esto. ¿Qué les pasa con estas cuestiones de orden? Si pueden encontrar algún desorden manifestándose ahora, o si ven alguna situación de dolor que no pueden ver aún dónde está el desorden o qué es lo que está desordenado. Jessy. ¿Sí? Bueno, yo ya había hablado la semana pasada que fue totalmente resonador, si es la palabra, o justo fue el tema, ¿no? De lo que estoy transitando con mi mamá. Y bueno, en esa charla que te escuchamos, la hice participar a mi hija, que ahora también está escuchando. Wow. Y bueno, toda la semana traté de ordenarme, de todo lo que vos dijiste, ordenarme. Y si yo me olvido, mi hija me dice, ¿qué escuchamos el otro día? Entonces, hoy, por ejemplo, me dijo, ya iba a hacer algo que me dice, no, decirle al tío David, ¿qué escuchamos el otro día, mamá? Bueno, así que estoy tratando de ordenarme, y bueno, vamos a ver, seguramente me va a traer más luz a toda la situación que atravieso con mi mamá. Qué hermoso, Lourdes. Qué Así que gracias. Gracias. Y esto que decís es importante porque no nos damos cuenta y son tendencias que tantos años repetiste el mismo accionar que no es que un día para el otro dejas de hacerlo. Es todo un trabajo constante y qué lindo que tu hija te acompañe y te ayude a ver y que vos también en este momento estás abierta, porque en otro momento lo que pasa, seguramente ella también te lo decía, pero había un choque, un rechazo, donde no estamos pudiendo ver, como que yo creo que mi hija me está atacando y lo que yo estoy haciendo está bien, bueno, entonces este orden que hacemos es empezamos a vernos como aliados, no como ataque, donde somos una unidad, mi hija me ayuda y yo le ayudo a mi hija y somos un equipo. Bueno, es eso cuando empieza el orden. Somos un equipo y nadie me está atacando o agrediendo o queriendo afectar, al contrario, es hermoso. Muchas gracias, Lourdes. Yo quiero hablar. Sí. Bueno, respecto a los hijos, en mi caso con mi hija, hay veces en que ella me pregunta conceptos, cosas, y cuando yo me pongo a explicarle, es como que yo ya sabía, pero al explicarle me da una nueva luz de cómo son las cosas. Y también cuando hablamos o discutimos o ella no me quiere hacer caso, yo me pongo a ver el otro lado del por qué y digo, tiene lógica y, o sea, ella tiene como la oportunidad de expresarse, de decir si quiero, no quiero y quizás yo no la tuve, quizás a mí me callaron y me dijeron, haces caso porque sí y nunca me dieron la razón o la explicación del por qué. Entonces, al ir creciendo junto a ella, yo me doy cuenta que también voy creciendo yo, voy desarrollándome, voy
voy entendiendo otras cosas y es bonito eso de verme en ella y ver que las cosas pueden ser de otra manera. Ujú. Sí, totalmente. Me viene la imagen del Buda, el Buda femenino que se llama Tara, que está por allá atrás, es un cuadro grande que está. Tienen las orejas grandes y la boca chiquitita. Entonces, cuanto más abrimos las orejas a escuchar y nos sentimos menos ofendidos por lo que nos dicen y empezamos a abrirnos y a tener una escucha activa a eso que nos dicen, más sabios nos vamos a ir volviendo, más apertura al aprendizaje, al recepcionar. Entonces hay dichos que dicen, escucha a las personas que te critican, porque ellos son tus maestros, porque son los que están haciendo algo para que tú aprendas o tú crezcas. En cambio, las personas que te adulan y que siempre te están diciendo lo lindo y esas personas en realidad, o sea, siempre no nos damos cuenta, ¿no? Pero lo que están haciendo, o sea, tu ego puede tender a solo querer escuchar a las personas que te dicen las cosas bonitas y nos encerramos cuando alguien nos da una crítica y no nos damos cuenta de que esa crítica puede ser constructiva. O sea, de hecho, si yo tomo todas las críticas para construirme, para fortalecerme y para aprender, sin duda que voy a estar creciendo cada día y a cada instante. Entonces los hijos lo que tienen es que están mucho menos condicionados que nosotros. Entonces por eso son grandes maestros. Pero siempre es importante, se los digo y me lo digo, reconocer que ellos son los pequeños, ellos son los que reciben, y uno como grande, como adulto, es el que da. Entonces, ese es el tema que quería traer ahora para que podamos clarificar estas leyes de jerarquía. Sandra, ¿vos habías levantado la mano? ¿Querías compartirnos algo? Hola, sí, Hola. sí, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, el sábado pasado no pude estar, pero bueno, me encantan estas rondas porque realmente creo que son muy sanadoras. Y siento como que hay un fuego en el medio que somos todas estas mujeres, nos vamos reuniendo y charlando de nuestras cosas, ¿no? Como lo hacíamos antiguamente, seguramente. Bueno, yo ahora soy abuela ya. Entonces, en esto de ser abuela, veo a mi hija en muchas cuestiones que yo hacía y veo en otras que ella hace mucho mejor que yo. Entonces, eso me alegra mucho porque yo vengo de una generación donde mi mamá era maestra normal nacional. Entonces, era todo orden y control. Claro. Y no nos podíamos salir de eso, ¿no? Yo después sentí que era un poco la rebelde, porque claro, a mí me gustaba ensuciarme, me gustaba trepar a los árboles, y bueno, no era, entre comillas, lo que se dice una señorita, ¿no? Entonces, era como que cómo vas a hacer esto, que cómo vas a hacer lo otro, y tenía primos varones, y yo era la varonera, yo era la que rompía con la estructura me encantaba, yo siempre estaba trepada a los árboles, por ejemplo, me encantaba. Y bueno, a mis hijas las crié en libertad, o sea, que ellas fueran lo que quisieran, pero claro, ahora hablando de los órdenes, me pasa que mi mamá hoy tiene 90 años y yo tengo 57, y ella me sigue viendo como la nena. La acompañé al médico el otro día, entonces ella, por ahí le digo al médico 2 veces, le dije, bueno, va a cumplir 90, y cuando salgo me dice, ¿por qué tenés que decir que voy a cumplir 90? Entonces, claro, y yo lo decía porque realmente está muy bien, y como un halago, y ella me retó, porque claro, como yo decía eso, ¿no? Y me pasa que por otro lado mis hijas, mami, callate, que sos una desubicada. Entonces es como que, digo, estoy re desordenada, porque me siguen mandando de todos lados.
Creo que la mía es una generación donde obedecimos a nuestros padres y ahora debemos obedecer a nuestros hijos. Sobre todo las mayores ya no, pero la más chica que tiene 15, que está en esta edad de rebeldía, entonces, bueno, opté por cuando yo le hablo con amor y cuando ella me contesta mal, no le contesto directamente, porque creo que si no es como que entrar en el juego de ella. Claro. Entonces, pero le digo, ¿y por qué tal cosa? Le digo, porque soy tu mamá, punto. Entonces, es como ponerle el límite y que ella se dé cuenta de que no puede mandar ella, porque Exacto. soy tu mamá. Y bueno, sí, soy tu mamá. Y mientras yo sea tu mamá y vos seas menor de edad, me vas a tener que respetar, punto. O sea, eso creo que es lo que estoy haciendo para no, a partir de todo lo que vos dijiste, para no estar desdibujando, para que haya un orden, digamos, que creo que algo de la generación de mi mamá, creo que lo que armaban fue, ellos nos pusieron un orden, pero era un orden demasiado, no era un orden, digamos, intrínseco, sino un orden extrínseco. Esa era la cuestión. Límites externos, no internos. Exacto. Y creo que lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos ahora es que el límite debe ser intrínseco, que ellos sepan que cuando hacen algo que no les hace bien y no hacen bien al otro es porque ellos lo deciden, no porque yo te estoy diciendo, o sea, si vos cruzas el semáforo en rojo, vas a chocar, ¿no? Pero lo tenés que hacer porque lo sabés, no porque yo te lo esté diciendo, o sea, te lo puedo enseñar la primera vez, después lo tenés que vivenciar vos. Y bueno, eso es difícil como papá, pero lo estoy intentando. Sí, Entonces, totalmente. Porque es ese eje entre permitirle que experimente, porque como decís, cada uno tenemos que experimentar y nosotros como padres tampoco podemos, y eso es también ponernos en nuestro lugar, no puedo sobreproteger y querer evitarles de sufrimiento a mis hijas. Entonces, normalmente pasa, o yo recuerdo que le decía a mi papá, ¿cómo haces cuando ves crecer a tus hijos en la adolescencia y se ponen de novios con alguien y que sabes que va a sufrir, sabes lo que va a venir como adulto que ya lo pasaste? Y en realidad no es sencillo, pero también tenés que darle el lugar para que experimente lo que, o sea, y si tiene que sufrir, va a sufrir y no importa lo que vos le digas, no va a importar tu experiencia. claro. Lo importante es que el hijo experimente, como yo como hija experimente, uno como padre trata de acompañar, siempre acompañar sin juicio, y Sí, es de desde el eso se amor. trata, desde el amor. Entonces, como hijos también, acompañar sin juicio. Claro, que es difícil Y ese en es ambos casos. el gran punto. Para nuestros padres no podemos reclamarles nada, o sea, es fuera de lugar cualquier cosa que yo crea que me haya faltado, que no me dieron, que no me gustó, cualquier idea que yo tenga en mi mente de algún faltante o de algo que no me gustó, es algo por sanar, es algo por reconocer, pero es totalmente fuera de lugar, digamos, porque el grande da y yo como niña recibo, y recibo lo que me dieron, que me han dado lo mejor que pudieron. Entonces, esos detalles que yo creo que me faltó o que me hubiera gustado que sea distinto o lo que sea, todo eso es importante reconocerlo para poder darme cuenta de que en verdad nunca me faltó nada, de que eso que me dieron me sirvió, todo eso de que yo me quejé o que me sirve para fortalecerme, para darme cuenta de que soy una persona entera, de que no me faltó ningún pedazo, de que todo eso que me han dado y lo que no me han dado ha sido perfecto para construir la persona en la que me convertí hoy. Entonces, incluso hasta es también importante sentir gratitud por lo que no me dieron, porque si me lo hubieran dado, no hubiera sido lo que soy hoy. Entonces, desde ahí es como surge una gratitud enorme por todo lo que fue y por todo lo que no fue también. Como hijo, ese es el sentimiento ordenado para con nuestros padres. Y sobre todo en la edad de la adolescencia,
estamos buscando romper con con todo el sistema de creencias de la familia. Entonces, lo interesante de nuestros hijos adolescentes o de las problemáticas que se suscitaron en la adolescencia es que nos están mostrando a nosotros también cómo se puede romper todas esas creencias que a mí tan arraigadas tengo y que creo que son tan importantes, y tu hijo viene y hace lo contrario. Y es un gran aprendizaje para darnos cuenta de que eso que yo creía también es un mito, que puede ser desmitificado y que no cambia el amor, no cambia que sea mi hijo y yo el padre, y que por más que no me guste, es un maestro porque me está enseñando que existe otra posibilidad, abrir mi panorama. Bueno, Gracias. puede doler. Gracias. Gracias. Qué gusto. Muy clara. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Mientras que, bueno, si no quieren comentar nada más. Vivi, me parece, pero estaba con no sé si estaba hablando, pero creo que tiene el micrófono apagado. Vivi, estás silenciada. ¿Querías hablar? No, que digo que yo ya, viste, ya mis hijos tienen 40 y pico, la más grande 45, ya no, viste, como que no les puedes decir nada, pero a mí sí me acuerdo cómo me condicionaban, viste, en mis tiempos, era como que te decían, viste, esto no lo puedes hacer, el otro te tenés que casar, tenés que tener hijos, no te podés divorciar, el hombre está permitido que tenga una aventura, lo importante es que mantengas tu matrimonio por toda la vida, y qué sé yo, bueno, y yo fui la única que me divorcié y que, viste, todo un planteo porque me divorcié, pero bueno, ya pasó, y tampoco, viste, ya mi mamá y mi papá ya han fallecido, y les agradezco todo lo que me dieron y todo lo que pudieron hacer, ¿viste? Porque después lo comprendés. Una mamá que fue muy recta, pero ella no pudo ser de otra manera porque no tuvo mamá, ¿entendés? Se crió sin mamá. A los 2 años falleció su madre, entonces te imaginás que hizo lo que pudo. Así que bien, qué sé yo, con los hijos yo ya no les puedo decir nada. Y si le digo algo a mi nieto, y agarra y te contesta, yo soy la madre. Así que bueno, es así. Eso quería decir. Sí, gracias, Vivi, qué hermoso. Y que es esto también con nuestros nietos, de que, claro, la que ahora se ocupa es mi hija. Y a mí como abuela, también eso me ha pasado. Toca malcriar a los hijos, o sea, es muy distinto el rol de abuela que el de madre. Sí, es malcriarlos, darles todo lo que se les antoja. Exacto. Consentirlos todo, mucho. A vos te debe pasar con tu mamá. Claro. Yo cuando voy a ver a mi hija, como te digo, que salten arriba mío, que hagan lo que quieran, o cuando vienen para acá, ¿viste? Sí, Les permitís todo. Claro, cuando era mi hija más chica, me enojaba con mi suegra y con mi madre, que me ayudaban, yo trabajaba y me ayudaban con mi hija. Y me enojaba porque la dejaban hacer cualquier cosa. O sea, por ahí mi mamá le daba el almuerzo y hacía cualquier cosa, jugaba, se enchastraba, o sea, cualquier cosa. La agarraban todo el tiempo en UPA y que no, bueno. Entonces, un día me di cuenta de que no tenía sentido o sea, era mi responsabilidad poner los límites y esa educación de esa hija. Que yo no podía reclamarle a mi madre o a mi suegra que le ponga límites o que era una confusión mía, que estaba desubicada totalmente si yo quería entregarle mi rol a otra persona, y menos a los abuelos. Sí. Porque los menos a los abuelos, ¿no? Les corresponde malcriar. A nosotros nos corresponde malcriar. Por eso es que dicen
que un abuelo no puede criar un nieto, porque lo deja hacer lo que se le da la gana. Entonces, no. Viste que hay hijos que le dan el nieto a la abuela y que lo críe la abuela, y la abuela no le va a enseñar, la abuela lo único que le va a hacer es malcriar. Es así. No le ponemos límite por más que queramos. Bianca, la psicóloga, va a hablar. Fíjate que es bien interesante lo que tú estás diciendo. Hoy precisamente en la mañana estaba leyendo sobre las lealtades, ¿no? Familiares, que escuchaba que viene grabada de nuestras memorias desde hace, pues, entre 7 y 8 generaciones atrás. Entonces, obviamente, pues hay cosas tu tatara, que ni siquiera sabes, ¿no? Que existen y que estás, y cuando empiezas a hacer tu árbol, yo, bueno, ¿cuál es mi lealtad, no? ¿Qué es lo que he estado trabajando yo durante, en este despertar de la espiritualidad, ¿no? Y es a lo mejor digo, utilizando esta palabra porque siempre dejo la incógnita de que a lo mejor estoy errada, ¿no? Y cuando ya lo descubres te va diciendo, ¿qué crees? Que ahí no era esto, por esto, para, para encontrar esto. Y es precisamente el abandono, ¿no? Y no viene desde mí, sino viene desde generaciones atrás, desde mi madre, mi padre, o sea, la abuela, o sea, sufrieron abandono y así, ¿no? Entonces dije, bueno, por ahí puede ser, ¿no? Y es padre cuando te vuelves consciente. Justamente ayer hablaba con mi hijo adolescente, de que él me sorprende mucho, el del medio, me sorprende mucho porque pues tiene una filosofía de vida que yo no sé de dónde la sacó, pero muy buena. Y eso, entonces tómalas como vengan, perdona y déjalo ir, ¿no? Y así de, ajá, chingado. Pero mucho que me haya entablado con él a sentarme a platicar de estas cosas, pues no, sino él, y le digo yo, ¿y de dónde aprendes esto, no? Y me dice, pues no te creas, también me tomo mis cursitos. Ah, bueno, está. Entonces ayer le decía y le pedía disculpas por algo que hice yo como madre que me remordía la conciencia, ¿no? Que no me sentía a gusto, ¿no? Entonces le decía, pues yo actué en ese momento porque traía estrés, traía carga, traía esto, y la verdad, pues lo saqué y no sabía cómo manejar las cosas en ese entonces cuando era chiquito, y pues lo hice y sé que te dañé y te lastimé, entonces, perdóname, ¿no? Perdóname. Y me dice, pero está bien, pero no hay nada que perdonar, ¿no? Y él, muy. Y yo, pues no, me dice, está bien, te perdono. Le digo, pero no me lo digas ahorita, sánalo, libéralo y después me perdono. Y él, no, pero pues todo bien y así, ¿no? Y hablábamos de los abuelos, ¿no? Entonces le comentaba que mis suegros, para mí son como padres, yo los quiero mucho, la verdad es de que en una posición los pongo a un nivel más alto que mi propia madre. Y con mi madre yo tengo separación, la reconozco, la honro, la respeto, no la juzgo, pero pues no hay como que ese cariño maternal, ¿no? Y sé que no lo va a haber, ni tampoco me voy a obligar a sentir algo que no quiero sentir por diferentes circunstancias, pero la respeto y la honro perfectamente. Entonces le decía yo a mi hijo, es que tu abuela te quiere mucho, ¿no? O sea, te adora. Y yo creo que era parte de tu fuga de niño, que te ibas tú con tu abuelita, te dejaba con tu abuelita y te dejaba apapachar. Entonces, muchas veces los abuelos son eso, son la fuga del estrés de los padres. Que tú como papá tienes que poner disciplina, tienes que poner orden, tienes que poner como sea, ¿no? O sea, tú tienes que ser esa imagen y ese seguidor de decir no y sí.
o sea, lo tienes que hacer, es parte de la función de ser mamá y papá y cargar con todo eso, ¿no? Y cuando llegan a la adolescencia, decía, empiezan ellos a buscar su identidad, pero creo que empiezan desde el año y medio en su primera adolescencia, ¿no? Cuando empiezan a entender que existe esa separación ya de mamá e hijo, que ya no hay un cordón que los una, y entonces ellos empiezan con la etapa del berrinche, ¿no? Y ellos empiezan a buscar esta parte de, como chingados, no, si yo sí puedo, ¿no? Si yo quiero obtener esto. Entonces, hay veces que pues no sabemos cómo llevarlo de una manera adecuada porque también no entendemos esa parte de que los niños empiezan a encontrar esa separación y en la adolescencia tratan de encontrar esa identidad, esa pertenencia, pero de un grupo externo a tu familia, ¿no? En la que ya no necesitas agradar a mamá ni a papá. Y entonces para nosotros como papá, pues es de, ¿y mi chiquito? ¿No? Y pues de cuestión de noviazgos, como decías, también hace cuenta que ibas mencionando diferentes partes de esto. Y pues también tienes que aprender a dejar que aunque te caiga mal la nuera, porque no era para tu hijo, pues tienes que aprender a pues a que vivan sus propias experiencias, ¿no? Y con todos tus miedos, ¿no? Entonces yo decía, es mi mayor miedo, porque sí tuve que aprender de ese miedo de cuando vi a mi hijo con su primer novia, ¿no? Y a mi otro hijo que me lo encuentro en la escuela besuqueándose con la novia, ¿no? Y yo así de ¿qué? Oh, por Dios, ¿no? O sea, ¿cuáles son los miedos, no? Como mamá, como papá, o sea, ¿qué es lo que te atemoriza, no? Y a mí me atemorizaba el hecho de que se enamoraran por completo y volvieran a repetir la historia mía de tener un hijo tan joven, ¿no? Entonces tuve que aprender que esa emoción era mía y ese miedo era mía y tenía yo no que ocasionar que ellos se fueran por el camino. Entonces sí que ¿qué podría yo hacer para evitar esto? Bueno, a lo mejor información, darles la información adecuada, hablarles de la sexualidad desde chiquitos en adelante, ¿no? Me daba mucho miedo también el hecho de que se fueran a las drogas o al alcoholismo, ¿no? Que se perdieran. Entonces decía, bueno, esto es mío, pero ¿qué puedo hacer yo para evitar? ¿Cuáles son mis bases? ¿Cuáles son mis fundamentos? Yo no le puedo generar un miedo a mi hijo de algo que él tendrá la decisión de vivir, que es lo que quiere vivir, está en sus planes. Entonces yo sí me fui por la investigación y decir, como decía otra compañera, ¿no? Aquí está esto y te pasa esto si tienes esto, ¿no? Aquí lo dice. Y está comprobado por científicos, por Pedrito, Juanito, por Dios, por aquí, favor. aquí está. Te dejo la información. Tú sabrás si lo haces o no lo haces, ¿no? Ya es tu decisión ahí. Entonces, mis dos hijos que están en la adolescencia, el que ya va en la universidad, no toma, ¿no? Y puede tomar, estar con los amigos y los amigos toman y todo, y no toman y no fuman, ¿no? Porque al final de cuentas genera una conciencia sin miedo. Entonces de eso sí me siento así bien porque no generé miedo para algo. Lo que sí yo les dije, bueno, el día que si ustedes me salen matones, secuestradores o narcos así, bueno, ese día yo cierro cortina y bye. O sea, yo eso sí no lo voy a permitir porque por esto y esto y esto, ¿no? Aquí lo dice, ¿no? Yo, son todas las leyes, ¿no? Y pero, y ayer le decía, y en esto que estoy viendo, que gracias también a Jessy y todo, de las lealtades familiares, pues yo hago mis ejercicios y digo, a ver, libero a mis hijos de cualquier lealtad y cualquier contrato que hayamos creado
que no te permitan crecer, no te permitan avanzar, no te permitan ser quien quieres ser, ¿no? Y entonces es manera como de liberarlos, ¿no? Es manera como de entender y también darle su espacio, ¿no? Hoy mi hijo el mayor tiene una reunión aquí en casa con unos cuates de la universidad, ¿no? Y entonces pues nosotros nos vamos a ir para que estés solos con tus amigos, ¿no? Y creo que es parte de la confianza y del amor y de que confías realmente en lo que tú has educado en ellos, ¿no? Porque si tú dudas de la educación que tú le estás dando a tus hijos, pues entonces sí estás en graves problemas, ¿no? Porque pues estás dudando de lo que le has enseñado. Y digo, tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte. Pero está bien interesante eso de las lealtades que dices, ¿no? Porque son inconscientes, ni siquiera sabes que existen y están ahí. Entonces ya cuando te pones a investigar, dices, aquí está esto con esto, con esto. Pues gracias. Gracias, Bianca. Y ahí nos encontramos con las lealtades también de nuestra pareja cuando nos ponemos en pareja. Entonces vemos como una locura ciertos comportamientos, pero que en realidad son los comportamientos de su familia. Y lo mismo nosotros también hacemos locuras que de forma inconsciente, y por eso a veces atraemos, bueno, la polaridad o a personas para aprender bastante dispares o distintas, y bueno, ahí de eso se trata el amor y esta unión de poder juntos como atravesar todas esas cosas inconscientes que nos separan o que nos disgustan del otro y poder permanecer atentos a lo que sí nos une, más que a lo que nos separa. Sí, así que hermoso, hermoso. Y bueno, para continuar un poco con esto, quería que sigamos profundizando en la jerarquía. Jessy, Lourdes, bueno, ya nos había avisado que se iba más tempranito. La jerarquía, y estamos hablando de la relación, quisiera hablar en este momento de la mamá, que Hellinger y bueno, y todas estas propuestas de ramas nos hablan de que si tenemos una relación exitosa con mamá, otra cosa de lo que decía Bianca, las relaciones, la mamá es la persona que nos maternó, no necesariamente la persona que biológicamente es nuestra madre. Entonces, la persona que nos maternó, que nos cuidó, que se ocupó de nosotros, etcétera, etcétera, a esa persona me refiero como mamá, la persona que nos maternó. Podemos incluso tener, yo siento que tengo mi madre central y tengo otras personas muy cercanas que amo mucho y que me han dado mucho amor y también han influido en bueno, por eso me siento que estoy rodeada de mamitas y bueno, y mi hija también, como me gusta abrirme a que pueda también aprender de las otras mamitas que están cerca y dispuestas a dar amor. Entonces hablaba de que para ¿no? Para sanar la relación con la madre, nos permite ser exitosas, lo que se conoce como éxito, también se traduce a la profesión. Entonces, podemos ir viendo que hay algunas cosas que tienen relación. Por ejemplo, también sabemos que nuestra relación con nuestro padre está vinculada con el dinero. Si yo tengo una mala relación con mi padre, si lo rechazo, etcétera, etcétera, inconscientemente, esa va a ser la relación que tenga con el dinero. Si yo creo que mi padre me abandonó, quizá eso también influencia en que yo crea que nunca tengo dinero o a verme más separada del dinero. Entonces, cuando vamos sanando estas cosas, todo tiene que ver con todo. Recordemos que el dinero, nuestra profesión y todas estas cosas tienen que ver con las raíces, con la construcción de lo que de nuestra identidad. Entonces, tiene influencia mutuamente unas con otras. Por eso estamos hablando de reconocer los patrones y estas lealtades familiares. Otra cosa, las lealtades familiares,
si empezamos como a profundizar en eso, hay algunas lealtades que son positivas y que deseamos seguir manteniéndolas. Pero hay otras lealtades que son negativas, que nos limitan o que nos, como decía Bianca, hay algunas cosas, Sandra, que yo ya aprendí en mi experiencia como madre, y mi madre también, y mi madre me la dice, entonces yo se la digo a mi hija, entonces conviene mantener esa creencia, porque es de protección, siempre invitando al hijo a que pueda ser observador y incluso podés comprobarlo por tu propia experiencia, pero mi experiencia es no hagas como decía Bianca, no te metas en droga, no te metas en tráfico, no sé, en estas cosas, porque terminas mal. Pero después, si la persona necesita vivir esa experiencia, irremediablemente va a necesitar vivirla. Lo mismo para, por ejemplo, si fuiste una madre joven y no querés que tu hijo, en realidad es una idea nuestra que si la perpetuamos, se va a seguir repitiendo, y el punto es poder perdonarnos, poder reconocer que esa experiencia que tuve de madre joven o madre grande o lo que sea, en realidad fue la experiencia perfecta para mi alma y sí, quizá a mi hija me gustaría que lo haga en otro contexto o lo que sea, pero igual sí estoy queriendo influenciar la vida de mi hijo o queriendo como involucrarme, cuando en realidad, bueno, es su libre albedrío y muchas veces repiten y repiten y no está mal también, porque si era así el destino, si era así lo que debía hacer, ¿quién soy yo para creer que lo que, por ejemplo, cómo podría yo creer que fue un error tener un hijo a los 17 años? No sé. Si después de haberlo tenido fue todo, bueno, no, quizá, no sé, no ha sido fácil, pero finalmente es un hijo, digamos. Eh, a veces cuando creemos, nuestras ideas, nuestras creencias nos marcan de que está mal tener un hijo a los 17, en realidad nuestra propia experiencia nos va mostrando de que, bueno, he aprendido un montón de cosas y evidentemente fue necesario para mi mayor aprendizaje que suceda eso en aquel momento. Entonces, mi tarea es, si yo siento culpa o si yo siento que estuvo mal, perdonarme, sanarme de esa idea de que hubo algún error y reconocer que bueno, que esa experiencia ha sido sumamente de aprendizaje, y ni hablar, inconscientemente exponernos o abrirnos a un aprendizaje de tal magnitud es enorme, hermoso. Entonces quería que podamos reflexionar en esto, en la relación que tiene nuestra relación con nuestra madre, con esta relación que hablamos de gratitud. Cuanto menos culpa sienta, si siento culpa, de perdonar, de sanar, o cuanto crea que mi madre se equivocó en algo, o cuantos resentimientos pueda llegar a abrigar en contra de mi madre, cuando yo la voy sanando, voy también encontrando la madre también se reconoce con la matriz y con el hogar, en el estado en el que está mi casa, y la profesión también es esa matriz, eso que me alberga y que me contiene y que me da una orientación, la madre, la profesión. Entonces, ordenar la relación con la madre nos ayuda a ordenar o ser exitosas o poder, porque ¿qué pasa? Podemos estar en la profesión que nos corresponde o que deseamos, pero ¿cuántas veces nos pudo haber pasado que no estamos quizás 100% seguras o comprometidas o con toda la energía dispuestas en ello? Porque hay turbulencias, porque hay confusión en eso. Entonces, al alinearnos,
es como fluye la energía y como directamente, si yo elijo tal profesión, voy con todo en esa profesión, sin dudas, sin inseguridades, me dedico y voy concretamente y con certeza en esa dirección. Eso es lo que nos favorece ordenar el vínculo con la madre. Y bueno, y con respecto al padre también hablábamos del dinero, pero en este caso yo lo que quería hablar es esta cuestión con la madre. Se habla de que del éxito en la profesión está determinado por la relación con la madre, y que cuando yo como niño en realidad estoy queriendo, si una idea errada o errónea tiene que ver con, por ejemplo, pasa muchas veces cuando somos niños, de que no queremos que le pase nada a nuestros padres y queremos protegerlos. Entonces pedimos, si alguno de nuestros padres está enfermo, pedimos porque se sane, o pedimos, yo prefiero morirme y que no se muera mi madre o que no se muera mi padre porque es lo más grande del mundo. Entonces ahí como pequeños nos estamos poniendo en un lugar que no nos corresponde. Queremos ser salvadores de nuestro padre y de nuestra madre. Y lo mismo pasa cuando crecemos, igual queremos ser el salvador de mi padre o de mi madre. Una cosa es acceder a lo que ellos me piden, y otra cosa es yo querer enseñarles, o yo querer cambiarles la vida, o yo querer o creerme responsable de que ellos tengan una mejor vida o una mejor salud. Y bueno, y cuando yo me puse en ese lugar como pequeño, estoy desordenada. Entonces una cosa es procurarle lo mejor dentro de lo que necesita mi padre o mi madre, y otra cosa es yo responsabilizarme por su destino, por su salud, por su... que no, hay como una sutil diferencia en eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy al revés, cuando yo estoy queriendo salvar a quien no debería, es cuando se produce el desorden y el dolor. Y lo mismo pasa para las personas que son terapeutas o que se dedican a ayudar a otro. Es muy importante, por eso este orden con la madre, es muy importante que podamos ser conscientes de por qué, desde dónde estamos ejerciendo esa profesión, esa ayuda. Porque ¿qué pasa? Hay muchas veces, hay muchas terapias o terapeutas que elegimos estas profesiones de quizás estar al servicio de otro con el fin, porque sentimos que queremos ayudar a nuestros padres, o que queremos salvar a nuestros padres, o que queremos, no sé, darles una vida mejor, o etcétera, y en realidad sigo estando desordenada. Y yo como terapeuta, como persona que sirve a los demás, si yo me dedico a eso como una profesión, lo estoy queriendo hacer para salvar a alguien, lo voy a estar haciendo desde un lugar desordenado y desde un lugar de que previamente yo doy por sentado de que hay dolor, de que el otro depende de mí, y ahí cuando me pongo en el rol de salvador, estoy desordenada, estoy creyendo que el otro es más débil, estoy creyendo que yo soy superior al otro y me estoy poniendo en un lugar que no corresponde, porque estamos todos en la misma línea, y a lo sumo deberíamos poner al paciente, al cliente o a la persona que estamos ayudando por encima como padre. Esto tiene como una correspondencia como padre, en el sentido de que nosotros simplemente como terapeutas los escuchamos y damos lo que nos piden, no lo que nosotros creemos o lo que nosotros desearíamos, sino que es muy importante tener una escucha abierta, estar presente, atento a lo que el otro me está pidiendo, no a lo que yo quiero darle. Entonces no sé si es claro y si se llega a ver este paralelo con la relación
nuestros padres y con las personas que ayudamos, que muchas veces nos ponemos en rol de salvadores y que queremos salvar al mundo y en realidad allí hay un niño desesperado por ayudar y en realidad no está ayudando. Y así pasa muchas veces como cuando como madre escucho en lo que trabajo, acompañando a las personas, madres desesperadas, que yo lo di todo, o mujeres que han sido, que sus parejas no desearon continuar con la relación, entonces te sentís vacía, porque siempre hay un vacío interno, entonces cuando yo doy desde ese vacío, cuando yo creo que me puedo llenar dando, en realidad estoy dando desde ese vacío y nunca me voy a completar, nunca me voy a llenar dando, porque si yo espero que vos yo espero que yo te doy algo, porque yo espero que vos me trates bien o que vos me lo devuelvas, ese dar es completamente egocéntrico y no es ordenado, no es un dar natural, no es un dar desde el amor. Entonces, ese dar lo que genera es que yo me sienta agotada, porque primero parto de la base que me siento vacía y que necesito llenarme a través del otro. Entonces, es un dar que agota y nunca te va a llenar. Entonces, son cosas muy sutiles que vamos aprendiendo en este camino, de que siempre es necesario el equilibrio. Si yo voy a dar a las personas que están a mi alrededor, a los iguales a mí, a mis hermanos, es dar y recibir. Es importantísimo que aprendamos a recibir sin culpa, sin temor, que nos abramos a recibir, para que sea un dar justo también. Así que bueno, eso es lo que tenía ganas de compartir con respecto al servicio, a la profesión de servidoras o servidores, ya sea que seas enfermero, médica, reikista, masajista, lo que sea, o madre, en este servicio, en este dar, cuando estamos desordenadas y cuando estamos queriendo llenar un vacío y cuando estamos dando desde mi ego o desde mi pretensión o desde un ánimo de llenar algo que no tengo, siempre el resultado va a ser dolor, el resultado va a haber un conflicto, voy a desilusionarme porque yo esperaba o yo me imaginaba que después de todo esto iba a suceder algo que no sucede porque no funciona así. Entonces esas experiencias dolorosas nos ayudan a madurar y a darnos cuenta en realidad desde dónde yo estaba dando lo que di. Entonces lo que yo estoy dando estoy extendiendo. Si yo estoy dando desde mi ego, desde mi miedo, desde mi inseguridad, y si estoy dando desde mi vacío, porque creo que lo demás me van a llenar, voy a estar extendiendo eso. Entonces eso es lo que voy a estar recibiendo, más vacío. Es increíble, pero así es como funciona. Bueno, chicas, eso es lo que deseaba compartirles. Si alguien quiere hacer algún comentario, comentar acerca o reflexionar acerca de la temática, de cómo se sienten con respecto a esto, si se dieron cuenta de algo, bueno, bienvenidas. Si pueden reconocerse en este dar egocéntrico, egoísta, en algún momento también. Yo tengo unos detalles. Sí. Cuando los padres ya son viejos y pues los hijos nos tenemos que hacer cargo de los padres, bueno, es decir, ¿no? Pero pues la mayoría de los hijos pues nos hacemos cargo de los padres, ¿no? Porque llega un momento en que ya su cuerpo pues ya no puede. Sí. Ahí sí mantienes el orden, porque al final tú como hijo empiezas a tomar decisiones por tu papá y porque ya sabes que ya corre riesgo su salud, su vida, ¿no? Y yo lo veo reflejado en mis suegros, ¿no? O sea, ya son personas adultas y ya de repente se les van, la onda ya no es coherente su plática, ya hay muchas cosas que corren riesgos. Entonces,
nosotros tomamos, nosotros me incluyo porque pues estoy muy cerca de ellos y amo hacerlo, no es algo que me pese, es una decisión mía. Exacto. Entonces, pero sí, en cuestión de su hijo, o sea, bueno, yo digo, es decisión mía, ¿no? Pero el hijo también, bueno, mi esposo también está decidiendo hacer eso, pero ahí ya él ya queda arriba de los padres. Entonces, ¿se sigue respetando el orden o ahí no hay orden? Y se sigue respetando el orden ahí, porque incluso vos lo dijiste, yo lo hago con amor, para vos no hay peso. Entonces, si vos lo estás haciendo simplemente porque esa persona que te antecede en este momento no está teniendo la posibilidad mental o económica o lo que sea de poder, uno como parte del clan, al pertenecer, nosotros pertenecemos a ese clan familiar, bueno, respondés vos porque estás teniendo la posibilidad de responder. Viste que siempre pueden ser varios hermanos, pero responde el que tiene la facultad de responder. Entonces, el punto que te hace dar cuenta si hay desorden o no, es que si vos lo haces sin peso, porque tenés ganas, como, bueno, ahí está perfecto. Pero si vos lo estás haciendo, que es lo que pasa muchas veces, de yo creerme la salvadora y estar señalando a mis hermanos, nadie se ocupa y yo soy la única que hace esto. Cuando nos ponemos en esa postura, ahí es otra la situación. Y ahí está como la diferencia. Por ahí No, ¿sabes qué? Es que tienes razón, perdóname. Tienes razón, no existe esa parte en la que yo pongo más y aporto más, ¿no? Pero sí existe el de, si no estorba, si no quieres ayudar, no estorbes, no estés chingando y a tu lado, ¿no? O sea, la verdad yo sí lo puse claro porque al final todo el mundo es bueno para opinar, ¿no? Pero los que se llevan las cosas, pues es uno, ¿no? Entonces, como mi carácter es muy característico y pues también tengo y sé que debe de ser así porque pues todo el mundo opina, ¿no? Pero a la mera hora a ver quién resuelve las broncas. Entonces, claro. sí, yo sí puse como que en claro mi esposo con sus hermanos y yo con las concuñas de, a ver, aquí no es, yo opino esto, sino es, ¿qué necesitas para ayudar? Ese es el orden del que estaba hablando. Fijarse qué es lo que necesita la persona, no es lo que yo creo que debería, cómo debería estar. No, la prioridad está en la necesidad de la persona, en esta escucha abierta que yo decía, no darle lo que yo creo, sino lo que me está pidiendo, lo que está necesitando. Ese es el orden, buenísimo. Que ya lo hice porque ya estaban opinando que querían hacer un montón de cosas y yo sí sentía esta parte de mis suegros de, ay, espérense, o sea, escuchen y están haciendo cosas que ni siquiera son necesarias para ellos, ¿no? Y también tuve que aprender, eso sí tuve algo que aprender porque ya me estoy imponiendo, tuve que hacer un paso para atrás, entender el que mis suegros entendieran que ya necesitan y están en ese proceso, ¿no? Entonces, poco a poco vamos avanzando, porque llegar a ser invasivos y decir, ya no, o sea, para ellos también es de, espérenme, todavía no soy un inútil, ¿no? Ese es Claro. algo. Entonces, te agradezco porque sí, ya puse en claro Hermoso. onda. Qué lindo. Gracias. Gracias. Jorge, ¿vos querías hablar? Te veo con... No, vos sabés que me pasó lo de Bianca recién. Mi mamá cuando se puso mal, se intercambiaron los roles. Ella esperaba que yo le dijera que tenían que hacer, venían mis hermanos a cuidarlo, y era, ¿qué fue Jorgelina? ¿Qué es lo que hizo ella? ¿Qué es lo que...? Entonces, como que, bueno, mi pregunta también iba igual que de Bianca, o sea, ahí se cambiaron los roles, ¿qué pasó? Me tocó eso a mí, igualmente siempre se lo dije a ella, te honro, te valoro, y más allá de todo lo que pasó, todo, ya estaba. O sea, y le agradezco, que mi papá, en su enfermedad, todo lo que vivimos, también le agradezco porque soy lo que soy hoy.
esta gratitud está. Pero me quedó esa duda, yo decía, yo intercambié los roles con ella o sea, y es más, me sentí su mamá, era así, mami, hoy tenés que levantarte y tenés que hacer esto, esto, esto. Y tal vez yo ahí me impuse en decir, no era lo que ella necesitaba, sino lo que yo quería. Pero vos, ¿cómo te sentiste? O sea, vos sentís culpa, porque si vos lo hiciste con amor y ella lo necesitaba. Yo lo hice con amor, al principio no, hasta que lo acepté, pues yo le decía, no, te tenés que levantar y te vas a levantar. Después no, era así, o sea, también mi carácter es como, bueno, yo mando lo que tienen que hacer todos, como que cayó toda la responsabilidad en mí y yo era la que mandaba. Lo hice con amor. Hacia el principio sí, uy, pobre mami, lo que le exigía y realmente estaba muy mal, pero fue con todo el amor del mundo y yo después, bueno, mami, y, y tratar de, cuando ella ya estaba consciente, porque estuvo mucho tiempo, o sea, una semana inconsciente, que hablaba su inconsciente realmente, que ahí me exploraron muchísimas cosas del pasado, entonces ahí fue como que, bueno, me cambiamos los roles. Y ya después, bueno, fuimos volviendo. Y bueno, yo le pedí perdón también. En su momento le dije, perdóname porque sé que te exigí. Se hubo esa conexión después de arrepentimiento y bueno, agradecerle todo el tiempo. Sí, qué hermoso, Jorge. Sí, es eso, o sea, llega un momento en que nuestros padres realmente es como los animales, dependen de los más jóvenes, pero no es, ahí es importante estar atento a lo que te están pidiendo o a su necesidad, como bueno, en el caso de tu madre, bueno, alguien se tiene que hacer responsable de las cuestiones médicas, de llevarla, de traerla, y no pueden ellos por sí solos, entonces aparecemos nosotros los más jóvenes. Pero el punto es poder tomar el papel sin culpa, con amor, honrándolo, o sea, como en gratitud, y que no me pese, porque lo que pasa muchas veces es que pesa, que es, cuando nos sentimos que es una carga es cuando estamos en otro lugar, estamos desordenados, pero en realidad también es importante que todo lo que yo le di, que se haya quedado ahí. O sea, muchas veces pasa que cuando nosotros ayudamos a nuestros padres y tenemos o una relación, bueno, siempre tenés una relación muy cercana, pero que se genera un apego, una relación de dependencia, eso también nos lleva como un desorden para el otro lado. Lo importante es como un poco hablaba Bianca de este orden. Bueno, yo acá que tengo la facultad, ordenemos, pero que no haya una dependencia, sobre todo del pequeño hacia con el padre, de, bueno, todo lo que hice, ahora qué hago con mi vida, o sea, porque tiende a pasar eso, dejo mi vida de lado y me ocupo de mi padre y de mi madre, y ahora tengo que volver a ver quién soy, qué quiero, dónde estoy. Entonces la vida nos va ordenando también, nos va llevando a que en algún momento priorizamos, como nuestras madres en algún momento nos priorizaron y nos cuidaron y dejaron de lado cosas por cuidarnos. Bueno, nos tocó a nosotros en otro momento y no es desordenado eso. Pero sí es importante que cada uno se haga cargo de su vida. O sea, una vez que dejé de tener ese rol, bueno, yo no soy eso, me tocó en ese momento, pero bueno, después sigo estando viva, sigo estando acá y mi madre, mi padre van a querer que yo esté viva, que yo disfrute de mi vida y sea feliz y que no me quede aferrada a mi padre o mi madre que falleció. Que disfrute, porque todo lo que han hecho es para eso, para que disfrutemos y respetemos y honremos la vida, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias, hermosa, gracias. La bendición. Bueno, chicas, qué temas tan bonitos que nos atraviesan a todas.
lo interesante de esto es que podamos verlo, que podamos ordenarlo, que podamos ver que estamos repitiendo en cuestiones de lealtad, por ideas, creencias, de que creemos que es mejor. Todo esto nos lleva a replantearnos todo de nuevo. ¿Realmente esto que yo creo tiene fundamento? ¿No debería hacer lo contrario y probar si es verdadero? Y así es como vamos liberándonos de estas cadenas de lealtades familiares. Así que bueno, vamos valientes a romper con los patrones y con los condicionamientos para conocer lo que decanta, que es la verdad, ese fruto que se habla del fruto de la sabiduría, lo que decanta es el verdadero conocimiento, esa sabiduría de los mayores, ¿no? Bueno, chicas, es un gusto, un placer que sigamos compartiendo estas temáticas en cada ronda con este fueguito, como decían al principio. Es hermoso estar compartiendo juntas y bueno, me siento muy honrada también por estar aprendiendo con ustedes cada sábado. Gracias. Las quiero. Un besito enorme, Bianca, Vivi, Juan, Porta, Pau. Buen fin de semana. Un besito, gracias, Norma, Belén, Sandra. Adiós, el hermoso fin de. Chau, chau. Chao. Chau, chau, chau.